Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial, que se transmite por el canal T21 Televisión. Para hoy, en este programa, tenemos unos temas muy interesantes, como todos nuestros programas. Vamos a hablar de la figura del operador económico autorizada, vamos a hablar de reconocimientos mutuos, vamos a hablar de facilitación, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de eficiencia y de competitividad en los negocios en el comercio internacional. Y para ello contamos hoy con un experto, contamos con una persona de gran experiencia en los procesos del operador económico autorizado. Dentro de todos estos esquemas de globalización, contamos hoy día con personas que han trasegado por esta figura del operador económico autorizado y que con todo su bagaje y experiencia nos van a permitir que toda nuestra audiencia, particularmente en Latinoamérica, pueda acceder a una información de toda esa experiencia importante que trae nuestro invitado especial para el programa de hoy. Por lo tanto, nuevamente bienvenidos todos a este programa de Puentes de Facilitación Comercial que ya hace un año transmitimos a través de T21. Nuevamente bienvenidos todos a nuestro programa de Puentes de Facilitación Comercial, y contamos hoy con la fortuna de tener en nuestro programa a un gran amigo, una persona con toda la experiencia en el tema que vamos a tratar hoy del operador económico autorizado, de los programas de facilitación de comercio, y es nuestro gran amigo Alejandro Arola García, primer agente aduanal certificado, operador económico autorizado en Europa, y quien hoy nos viene a compartir sus experiencias. Alejandro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa de Puentes de Facilitación Comercial. Es un honor tenerte aquí en nuestro programa y compartir las experiencias de lo que ha sido tu trasegar. No solamente sé que tienes una experiencia muy significativa en todos los temas aduaneros, ya nos los comentarás en el desarrollo del programa, pero particularmente la experiencia como primer agente aduanal certificado en Europa, pues nos va a permitir tener un importante conocimiento. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Carlos, un placer, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir este programa T21 Televisión aquí en Ciudad de México. Un programa que sabemos en España que tiene gran importancia en todo el sector logístico y aduanero de toda la región, y para mí es un privilegio, un honor y una satisfacción poder compartir el programa y compartir mesa con mi gran amigo Carlos Farfán. Muchas gracias, Alejandro. Y nuestra audiencia en Latinoamérica, donde hoy día hay una importante presencia de programas operador económico autorizado en todo el continente, salvo algunos programas donde aún se encuentran en el piloto, aún se encuentran desarrollándose, pero les va a interesar mucho qué ha pasado con todo este tema del OEA, de dónde viene el operador económico autorizado, y particularmente en economías donde hay una importante actividad de comercio internacional, donde todas las cadenas de valor se articulan entre uno y otro país, cómo es esta figura del operador y cómo ha funcionado. Y de ahí queremos partir, Alejandro, que nos cuentes un poco con tu experiencia, cómo ha sido todo este proceso de creación del operador económico autorizado, cómo ha sido esta evolución particularmente en Europa y en el conocimiento que tienes en América respecto de la figura. Perfecto. Bueno, la figura inicia su recorrido, como muchos de ustedes saben, en 2006, un acuerdo de la OMA, Organización Mundial de Aduanas, que agrupa 180 países de todo el mundo, y a partir de ahí se estructura el programa de operador económico autorizado, denominado así en Europa, también denominado así en muchos países de la región latinoamericana, en México el programa NEC, en Estados Unidos el programa CITIPAC. Este programa, cuando arranca de una manera, podríamos decir que muy tímida, quizás arranca de una manera poco convincente, porque las empresas, los operadores, yo creo que no conocían realmente cuáles podían ser, al llegar a ser, las ventajas y cuáles podían ser los beneficios para obtener la certificación, y también yo creo que había cierto recelo
en acercarse a las administraciones aduaneras y a las administraciones tributarias. Siempre se ha observado a la administración aduanera o la tributaria, bueno, no como un enemigo directo, pero sí como alguien que no está conmigo, sino que está frente a mí, y con el programa OEA nos situamos todos en el mismo lado. Nos situamos en el lado de la confianza, de la facilitación, nos situamos en el lado de la colaboración y en el lado de la transparencia, tanto en el sector privado como en el sector público. Yo creo que ese inicio, ese arranque tibio, lento, marcó las bases también de un proceso luego progresivo que se ha ido consolidando y que ha ido permitiendo que las empresas se vayan incorporando al programa de operador económico autorizado, tanto a nivel español como a los distintos Estados miembros de la Unión Europea. En estos momentos yo creo que el programa está muy consolidado. En Europa no tiene vuelta atrás, es un programa que está absolutamente arraigado en el comercio y en la industria, y que las aduanas a nivel europeo han hecho un enorme esfuerzo de acercamiento a las empresas, un enorme esfuerzo de divulgación y un enorme esfuerzo de capacitación de sus funcionarios para poder transmitir los valores, la eficiencia y la gran importancia que tiene el operador económico autorizado. Alejandro, Europa es un buen ejemplo de cómo economías, en algún caso disímiles, culturas disímiles, idiomas disímiles, pero encuentra una relación directa entre el desempeño del comercio exterior del país y el número de empresas certificadas operador económico autorizado. Entiendo que en Europa son algo así como 14.000 empresas certificadas operador económico autorizado, y Alemania particularmente tiene un porcentaje muy alto de eso. ¿Cómo es esa correlación entre el número de empresas certificadas y el mayor volumen de comercio exterior de un país? ¿Cómo encuentras esa relación? Sí. Bueno, hay una relación directa, como dices, Carlos, entre la importancia estratégica, económica, la importancia industrial que tiene un país en el marco de la Unión Europea y el número de empresas certificadas que tiene ese país. Actualmente, como decías, hay 14.000, algo más de 14.000 empresas certificadas en la Unión Europea, de las cuales casi 6.000 son empresas alemanas, y ahí debemos de observar a Alemania desde la perspectiva de ser una gran potencia económica, de tener un tejido industrial enorme y con una gran capacidad exportadora. Y observamos como un país con gran capacidad exportadora, sus empresas se han volcado en el proyecto de operador económico autorizado porque ven en la figura del OEA la gran herramienta, el gran canal de salida, de facilitación de sus operaciones hacia el exterior. Por tanto, no nos puede extrañar que Alemania sea el primer país y que Países Bajos sea el segundo país con más de 1.500 empresas certificadas. Gran importancia también el comercio internacional. Países Bajos es un canal de entrada y salida, un flujo constante de mercancías, y por tanto también han observado en ese país que el obtener la certificación va a facilitarles tanto las operaciones de importación como las operaciones de exportación. En España hay casi 700 empresas que tienen la certificación de operador económico autorizado, y pues entre los dos países, Alemania, Países Bajos, suman casi el 80% de empresas certificadas, y el grupo de 6 países suman el 79%, casi el 80%, sería Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Polonia y España. Con ese grupo estamos con el 80%. Y efectivamente hay una relación directa. Yo creo que los países no podemos estar ajenos a la importancia del operador económico autorizado. La industria, yo creo que demanda las facilidades. El comercio es un comercio siempre urgente, siempre rápido, y cualquier facilitación, cualquier ayuda, cualquier segundo, minuto o día que se gane en la entrega de una mercancía pasa por el operador económico autorizado. Sin duda ese es un muy buen ejemplo, Alejandro, de cómo el operador económico autorizado guarda una estrecha y directa relación entre la eficiencia de las cadenas de suministro y el éxito y la competitividad en los negocios. Y precisamente en el próximo segmento vamos a hablar de cómo no solamente Europa ha sido exitoso, sino
otros continentes, particularmente el OEA en América, cómo se ha logrado generar un esquema de comercio ágil, seguro. No obstante, un tema que no hemos tocado y que lo tocaremos en el próximo segmento, y es el tema de las amenazas al comercio y cómo estas pueden afectar la competitividad. Ya volvemos al próximo segmento. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Arquitectura aduanera, el diseño, implementación y consecuencias, el arte de construir las normas, a través de la visión de los especialistas y expertos. Un programa conducido por Teles Asociados y T21. Los invitamos a seguirnos. Estamos en nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial, hoy con nuestro invitado Alejandro Arola García, primer agente aduanal certificado en Europa, presidente de la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, y quien nos ha venido contando sobre la evolución del operador económico autorizado. Alejandro, nos hablabas de Europa, de cómo hay una relación directa entre la competitividad de los negocios, el tejido industrial europeo, particularmente en Alemania, cómo ha venido aprovechando esta figura del operador económico autorizado. Pero miremos otros continentes, miremos América. Obviamente sabemos que en Asia igualmente hay un desarrollo muy importante en todos estos tigres asiáticos que le permite, a través de la figura del OEA, llegar a varios continentes. Pero hablemos de América, y en ese América no solamente los Estados Unidos, sino también Latinoamérica. ¿Cómo ha sido ese avance del operador económico autorizado? Y particularmente al final, Alejandro, quisiera que nos hicieras una referencia a una figura que existe dentro de los programas de operador económico autorizado, que es los acuerdos de reconocimiento mutuo. En esos dos temas escuchamos tus comentarios, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el desarrollo en la región latinoamericana del operador económico autorizado yo creo que ha sido exitoso. Ha habido experiencias y yo creo que han sido experiencias que de alguna manera repiten, en este caso, los problemas que ha habido en Europa, los problemas de acercamiento de las administraciones públicas a las empresas, al sector privado, y del sector privado a las administraciones públicas. Siempre nos hemos visto, y yo creo que en la región también, como dos partes que están jugando un rol distinto en la cadena logística internacional. Con el OEA existe ese acercamiento, existe esta voluntad de unir esfuerzos en pro de un tráfico cada vez más eficaz, pero también cada vez más seguro, y por tanto ahí yo creo que los programas se han ido desarrollando de una manera también sostenible y de una manera yo creo que muy solvente. Hay algunos programas que están muy avanzados. En México el programa NEC yo creo que es un espejo, ha de ser un espejo de cómo ha ido evolucionando, cómo han conseguido las empresas que están dentro del programa NEC grandes ventajas en ese tráfico transfronterizo con Estados Unidos. Y hay programas también como el de Colombia que ha hecho grandes avances en los últimos años, porque yo creo que se ha adaptado también las modalidades que existen dentro del programa, dentro de la certificación, a la realidad empresarial y a la realidad del país. Hay otros programas arrancando. Chile está ya en un proceso de avance muy importante. Guatemala está ya para arrancar también con su proceso de certificación. Perú también. O sea que yo creo que la región, en general, globalmente, está trabajando de manera muy intensa en obtener ese grado de solidez con el programa del operador económico autorizado. En cuanto a lo que serían el perfil de empresas que pueden empezar a entrar,
cada país de la región ha establecido sus sistemas distintos. En algunos casos, primero solamente exportadores, en algunos casos empresas de transporte, en algunos casos agentes aduanales. Yo creo que lo importante no es solamente que haya segmentos individualizados, sino que vaya abriéndose el programa a todas las empresas, a todos los protagonistas, a todo el mundo que forma parte de esa cadena logística internacional. Precisamente la cadena logística internacional, donde se basa, era lo que tú comentabas en la segunda parte de tu pregunta, en los acuerdos de reconocimiento mutuo. No vamos a obtener los beneficios, no vamos a conseguir grandes objetivos en el OEA si no partimos de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Consiste el acuerdo de reconocimiento mutuo en la posibilidad de que un país reconozca a las empresas certificadas de otro país y viceversa. De manera que cuando una empresa exportadora de un país de la región latinoamericana haga una operación con otro país y tenga el acuerdo de reconocimiento mutuo, las empresas de ambos países están reconocidas administrativamente como empresas seguras, empresas confiables, y por tanto toda la transacción que van a hacer, si está además protagonizada por empresas que tienen la certificación de operador económico autorizado, van a obtener grandes ventajas, grandes beneficios, muchas facilidades, menores controles y mayor capacidad de interlocución con la administración aduanera. Y seguramente menos controles significa menos tiempos y significa menos costos. Y ahí es precisamente donde radica la competitividad en el comercio internacional. México particularmente ha sido un país donde estos acuerdos de reconocimiento mutuo, entiendo ya tiene 3 acuerdos de reconocimiento mutuo con Canadá, los Estados Unidos y con Corea, y obviamente eso permite que México sea un país atractivo para el inversionista en la medida en que va a tener facilitación. Entonces podríamos decir, Alejandro, que el OEA se convierte y los acuerdos de reconocimiento mutuo se convierten en un atractivo inversionista para ese foráneo que quiera venir a un país a colocar su fábrica para de aquí tener un mercado internacional. Y eso es un elemento muy importante que creo que países como México, como la República Dominicana, que es otro programa que está funcionando muy bien, pero pienso que hacia allá van todos los países. Muy bien, entonces en el próximo segmento queremos cerrar ya con algunos conceptos adicionales, como por ejemplo el acuerdo de facilitación de comercio, que no lo hemos mencionado y que valdría la pena comentarlo porque eso va cerrando un círculo importante que no solamente es de aduanas, sino de las operaciones comerciales. No se vayan, regresamos en contados minutos nuevamente con Alejandro Arola García, presidente internacional de la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados. Arquitectura aduanera, el diseño, implementación y consecuencias, el arte de construir las normas, a través de la visión de los especialistas y expertos, un programa conducido por Teles Asociados y T21. Los invitamos a seguirnos. Llegamos al segmento final de nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial con nuestro invitado Alejandro Arola, presidente de la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados. Alejandro, hoy en el mundo, no solamente la Organización Mundial de Aduanas viene promoviendo
la seguridad en la cadena de suministro, un elemento fundamental para poder hacerle frente a estas amenazas de seguridad que afectan la cadena de suministro, y que la OEA se convierte en la herramienta por excelencia para poder sortear este tipo de amenazas y que el comercio sea competitivo. Y el otro elemento es la Organización Mundial de Comercio con su acuerdo de facilitación de comercio. ¿Cómo se relacionan estas dos figuras, el OEA y el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC? Bien, yo creo que se complementan absolutamente los dos grandes protagonistas a nivel mundial de los intercambios de mercancías. Son, por un lado, la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, con los criterios que trata de marcar de uniformidad, de gestión, de rapidez, de transparencia en las gestiones aduaneras de todo el mundo, y por otro lado la Organización Mundial de Comercio, potenciando, activando, buscando eliminación de barreras, facilitación del comercio internacional y facilitación de este comercio mundial. Yo creo que son los dos organismos más importantes, los dos organismos que más tienen que decir en el escenario mundial para obtener esta facilitación a nivel internacional. Posiblemente la OMC lo que ha hecho ha sido cerrar el círculo del operador económico autorizado, cerrar el círculo de la facilitación y cerrar el círculo de lo que tienen que tener las administraciones públicas en el mundo y lo que tienen que contemplar los operadores económicos para acceder a esas facilitaciones. Si reflexionamos en cuanto a la OMC, durante muchos años no ha habido acuerdo, ha habido rondas, ha habido dificultades, no ha habido un consenso mundial en determinar cuáles eran los elementos básicos en los que tenía que desarrollarse la OMC. Y cuando se han puesto de acuerdo todos los países del mundo ha sido en la facilitación, y ha sido en la seguridad, y ha sido en el control de las mercancías, no solamente en un control fiscal, sino en un control de seguridad, que nos preocupa y nos preocupa a todos mucho. Por tanto, yo creo que ahí se nos cierra, como decía antes, el círculo, y se complementa absolutamente el programa del OEA, de la OMA, con el programa de operador económico de la OMC. Muy bien, entonces, desde el punto de vista gubernamental, de instituciones multilaterales, como son la OMC, como es la Organización Mundial de Aduanas, está todo dispuesto para que el programa y los programas OEA en el mundo funcionen. Pero desde la otra orilla está el sector privado, y ha habido timidez en algunas empresas, y nos gustaría que nos comentaras particularmente tu experiencia, ya no como presidente de la federación, sino como ese agente aduanal, ese operador de comercio que quiere entrar a una OEA y que entró a una OEA. ¿Cómo fue brevemente esa experiencia de tu compañía frente a la OEA? Bueno, como una OEA es transparente y es una OEA siempre es fiable y es confiable con lo que explica, yo tengo que explicar a tu pregunta la realidad de mi experiencia como OEA. Y la realidad es que el inicio fue muy duro, muy complicado, y de alguna manera nos perjudicó, porque aplicar los criterios de OEA no era fácil. No era fácil cuando en agosto de 2008 obtuvimos la certificación en España, iniciar un proceso de filtrado, no solamente de proveedores, de clientes, socios comerciales que no cumplían con los requisitos que estaban establecidos en nuestros propios procedimientos y aprobados por la Administración aduanera. Ese inicio es un inicio complicado, ese inicio es un inicio duro, es un inicio que a veces cuestiona y hace cuestionar no solamente al equipo directivo, sino a toda la empresa, si realmente el camino escogido es realmente el que es válido, el del operador económico autorizado, pero esto tiene un punto de inflexión. Punto de inflexión, quizá fueron 2 años, máximo 3 años, en el cual a partir de entonces empezamos a recuperar cuota de mercado. Porque a partir de entonces empezaban a haber empresas que no solamente valoraban, sino que en algunos casos exigían que sus proveedores fueran operadores económicos autorizados. Llegar a trabajar para compañías en las cuales esa exigencia de que su proveedor, su agente de aduanas sea operador económico autorizado, te da una confortabilidad, te da también una seguridad y te da también, yo creo que una solidez en tu trabajo, porque al final estás trabajando también a su vez con empresas seguras. Pues sin duda, Alejandro, es una gran experiencia, y
Pues antes que nada queremos agradecerte el que nos hayas acompañado en nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial, compartirnos estas experiencias y sobre todo en ese mensaje final que no es fácil llegar a la OEA. Las cosas satisfactorias en la vida cuestan llegar a ellas, pero no es imposible y lo hemos visto como 14.000 empresas en Europa o más son operadores económicos autorizados, más de 11.000 compañías en los Estados Unidos, más de 600 empresas en México, más de 70 empresas en la República Dominicana, más de 70 y tantas empresas en Brasil y otros programas que vienen evolucionando positivamente en Chile, en Uruguay, en Colombia por supuesto, en Paraguay, en el Perú, en Chile que viene un programa piloto, en Guatemala, en Panamá, es decir, en toda América viene desarrollándose la iniciativa que demuestra que sí se puede llegar a la OEA y que va a generar un comercio transparente que pueda hacer que el comercio sea eficiente y por el otro lado sea seguro. Por eso, Alejandro, queremos agradecerte nuevamente el que nos hayas acompañado en esta edición del programa Puentes de Facilitación Comercial. Esperamos tenerte próximamente en nuestro programa y agradecerte tu presencia. Será un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en una próxima edición de nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial.